noches y bienvenidos a Perspectivas, miércoles, mitad de semana. Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Belén? Muy buenas noches, mitad de semana y, por cierto, último miércoles de este mes. Se nos acabó el mes de febrero, rapidísimo. Hoy llegó hace un par de horas al aeropuerto de la Ciudad de México, bueno, más bien a la base militar cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Llegó Rex Tillerson, un hombre polémico, mano derecha de Donald Trump, secretario de Estado, ni más ni menos. Es decir, es el que se encarga de toda la diplomacia de los Estados Unidos. Yo diría que primer contacto de alto nivel público, porque la visita de Luis Videgaray y de Alfonso Guajardo a la Casa Blanca hace algunos días, pues las negociaciones fueron privadas. Después supimos exactamente qué pasó, cómo fueron gestionadas, todo lo relacionado con esas reuniones, pero esta sí va a ser totalmente pública. Hoy le tocará cenar con el secretario de la Defensa Nacional, le tocará también cenar con el secretario de Economía, con el propio Luis Videgaray, es decir, una agenda cargadísima. También estuvo ya reunido por espacio de una media hora, 45 minutos, con Roberta Jackson, la embajadora de Estados Unidos en México, es decir, agenda para tratar un poquito de suavizar las malas relaciones entre México y Estados Unidos. Bueno, hay que decir que llegará también en unas horas más el titular de Seguridad Nacional, John Kelly. Son los dos grandes personajes que estarán reuniéndose mañana con el presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, lo que ha trascendido, Enrique, es que hablarán particularmente de seguridad en la frontera, de la cooperación en la procuración de la justicia y comercio, entre otros temas. Y se trata también, hay que destacarlo, del primer viaje bilateral de Tillerson. Él solamente había estado en Alemania para una reunión del grupo del G20. Sí. Y esta además forma parte de la primera gira por Latinoamérica de Kelly. Hay que decir también que Kelly, según algunas fuentes, podría reunirse con líderes mexicanos para explicarle el ABC de los contenidos de las órdenes ejecutivas que hasta ahora ha expedido Trump. Por si no quedaran claras, bueno, pues aquí las va a exponer él con claridad. John Kelly es el encargado de la cartera de seguridad interior en los Estados Unidos, conocido como un hombre de mano dura, fuerte, reacio a llegar a acuerdos. Yo creo que sí, tienes razón, el tema fundamental del debate va a ser la seguridad. Y particularmente este plan que le está gustando mucho a Donald Trump, de las pocas cosas que le gusta de Barack Obama, que es el famoso plan Frontera Sur, que por cierto es una especie como de movimiento geopolítico de la frontera norte de México, con Estados Unidos prácticamente a la frontera sur, y hacer de México una frontera vertical, como lo dice el investigador de aquí de Guadalajara, Eduardo González, que dice que México se convierte en una frontera toda ella. Así parece que esa es la idea de la diplomacia de Estados Unidos. Yo espero que los negociadores mexicanos, en este caso Luis Videgaray en particular, no caigan en esta, ¿cómo se puede decir? En esta táctica de negociar nada más lo que quiere Rex Tillerson y lo que quiere también el secretario de Seguridad Interior o de Asuntos Internos de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque creo que la única forma en la que México puede tener eficacia en estas negociaciones es que se negocie sobre la base de toda la relación bilateral. Es decir, Estados Unidos lo que quiere y lo que le interesa a México, sobre todo asuntos de relación con la frontera y de seguridad. ¿Qué quiere México? Quiere comercio, quiere negociaciones del Tratado de Libre Comercio adecuadas. Es decir, la mejor forma de negociar con los Estados Unidos en este momento es meter todo en la misma canasta y decir, vamos a redefinir la relación bilateral. Si México empieza a operar de acuerdo a los patrones y a la agenda que le marca la diplomacia de Estados Unidos, va a ser muy complicado sacar algo de esas reuniones. Claro, y sobre todo porque México, hay que decirlo, pues según hasta ahora lo que hemos visto es que no estaba de todo preparado para ciertas enmiendas que ha publicado y que ha anunciado además el presidente Donald Trump. Y entonces, como bien dices, aquí se trata de una negociación donde evidentemente Estados Unidos se ha beneficiado también a lo largo de muchos años de México, y es ahí donde México tiene que jugar esas cartas. ¿Qué me ofreces tú? ¿Qué te ofrezco yo? Y entonces podemos llegar a un acuerdo. Por ejemplo, yo pondría sobre la mesa y le diría, señor Tillerson, mientras ustedes no detengan las armas que vienen a México, nosotros no vamos a detener la droga. Exacto. Así de fácil. O sea, a mí lo que me parece injusto en una relación bilateral es que en Estados Unidos ni siquiera discutan, por ejemplo, el asunto de las armas, o que parezca que es contra la segunda enmienda. Incluso ya Donald Trump pues quitó los candados que había puesto Obama, creo que de forma muy, muy clara y consciente, para personas con males psicológicos que no pudieran acceder a armas de cierto calibre. Ahora ya la derogó de golpe Donald Trump, apostando porque cualquier persona, incluso alguien que no puede ni siquiera cuidar a su familia, tenga portación de arma. Entonces, México se tiene que poner en la mesa y poner este tipo de cosas. Lo que
no podemos es poner los muertos de este lado, los retenes para que no llegue la droga, el ejército en las calles impidiendo que llegue el consumidor de Chicago, Nueva York o Los Ángeles, y en el caso de los Estados Unidos no hacer nada para evitar que las armas de allá lleguen a territorio mexicano. Creo que ese es un asunto fundamental. Y segundo, una negociación sobre la base de la soberanía nacional. Es decir, ya se ha estado filtrando en periódicos, sobre todo Estados Unidos, que una de las peticiones fundamentales del equipo negociador de Donald Trump es más agentes de los Estados Unidos en territorio mexicano. Eso es algo que no podemos admitir y que no podemos, ya te diría, no solo por un nacionalismo trasnochado de agarrar la bandera y tirarnos del castillo de Chapultepec. Yo creo que porque este tipo de cooperación, uno, no hace que nosotros tengamos la información, y dos, no nos hace desarrollar las capacidades policíacas que necesitamos para combatir al crimen organizado. Entonces, es un pésimo acuerdo, ¿no? Bueno, y nada más para seguir con otro gran tema que nos da marco y contexto a la visita de estos dos funcionarios, decir que Tillerson pues ha sido principalmente señalado porque es un hombre de negocios, como lo es Donald Trump, ingeniero de profesión, y además dedicado durante prácticamente toda su vida al petróleo. Así que bueno, vamos a ver. Es el tipo que le gusta, ¿no? Multimillonario a Trump. Negociador, ¿no? Fuerte, rudo, en fin. Dicen que su gran parte es esta, que es un negociador muy hábil. Eso es lo que dicen que es, digamos, como su fuerte, y por eso lo enviaron. Por eso lo enviaron y por eso lo invitó Donald Trump en su momento a ser su secretario de Estado. Claro. Oye, Enrique, y bueno, un estudio que qué pena que no podamos revisarlo a detalle, porque la verdad es muy amplio y valdría mucho la pena dedicar mucho más tiempo a él, pero bueno, en televisión usted sabe, esto no es tan posible a veces. El Anuario de Migración y Remesas 2016 que presentó recientemente la Fundación BBVA Bancomer junto con la Secretaría de Gobernación es un estudio muy profundo sobre la migración en el mundo, y antes de entrar al detalle a México, vale la pena nada más destacar un par de datos. Rusia es el país donde mayor número de mujeres migran en el mundo. Sí. La India es el país donde mayor número de hombres migran en el mundo. Luego ya se hace un desglose bastante interesante de hacia dónde van y por qué migran. Y en el caso específico de México, habría que decir que hoy por hoy ocupamos el segundo lugar a nivel mundial en migración, con 12.3 millones de migrantes en 2015, solo después de la India, que tuvo 15.6 millones. Estados Unidos sigue siendo nuestro principal destino, y también este estudio hace una radiografía muy completa sobre quiénes están migrando: hombres, mujeres, niños. ¿Cómo es el rostro de los migrantes mexicanos en Estados Unidos respecto, por ejemplo, a si son de primera, segunda, tercera generación? En fin, son datos muy, muy interesantes, pero si te parece, vamos directamente ya a los gráficos que hemos seleccionado. En 2015 había 36.9 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, 12.2 millones eran migrantes nacidos en Estados Unidos. ¿Y por qué hacemos esta precisión, Enrique? Porque muchas de las enmiendas, algunas de las enmiendas que hoy por hoy Barack Obama está llevando a cabo es... Donald Trump, ¿no? Donald Trump, discúlpame. Tiene que ver con estas familias binacionales que finalmente sufrirán una ruptura, lo cual es tristísimo. Lo que hizo en esta política de deportación en caliente es que la de Barack Obama era familia o persona con 2 semanas o menos en los Estados Unidos. En este caso, lo que hace Donald Trump es extenderlo a 2 años o menos. Por lo tanto, en 2 años ya se crearon núcleos familiares, hay relaciones con la comunidad. Es decir, es prácticamente sacarlos del lugar donde ya empezaron a echar raíces. Lo digo para todos los que decían que Barack Obama era un demonio de la deportación. Bueno, 3 millones, ¿no? Sí, pero a lo que me refiero es que son gente, casi no hubo esa ruptura del hogar por las fechas que puso en términos de estar en los Estados Unidos. En este caso es romper prácticamente las familias y adiós, ¿no? Y es una verdadera tragedia. Luego también ya tendremos oportunidad y solo antes del otro dato es, una de las políticas que está implementando es todo inmigrante ilegal se va de golpe a México, sea de la nacionalidad que sea. Exacto. Es decir, estamos hablando de que acá nos pueden mandar un sueco, o nos pueden mandar un catarí. Y que ya decían hoy... Que no está nada mal, pero no entiendo la lógica de mandarle a México todo lo que es ilegal, ¿no? Claro, y que hoy México decía, bueno, no vamos a recibir como a todos, ¿no? ¿Cómo se puede, no? Y mira, otro dato interesante, el 18.8% de las mujeres y el 16.2% de los que emigraron tenían estudios técnicos, profesionales o superiores. Es decir, es un capital bastante preparado. Que no son los delincuentes a los que se refiere Donald Trump, ¿no? Es gente preparada. Sí, exactamente. Migración por grupo de edades, ahí lo tenemos, son de 18 a 29 años, lo cual pues, nos habla de una población muy joven. Ahí está nuestro bono demográfico. Ahí está nuestro bono. Bueno, nuestro bono demográfico está ahí y también muerto por el crimen organizado.
Y bueno, también 30 a 45 años es otro grupo muy, muy importante que está 25%. migrando. Sí, totalmente. Lo cual, pues volvemos a lo mismo, ¿no? 46 a 64 años, el 10%, es una cantidad ya que va en disminución, es menos, pero que sigue siendo importante. Las migraciones por estados, Distrito Federal, mira, sigue siendo el número 1, después de Michoacán, Guanajuato, Jalisco ocupa el 4º lugar. Y llegamos a estar en el 2º o 3º. Sí, con 41.581 migrantes entre el periodo 2009-2014, Jalisco. O sea, imagínate, la cantidad sigue siendo importante. Y bueno, el tema de las remesas, ¿no? Que ese es otro gran tema porque está el debate de si se grabarán o no el envío de remesas a México. Nada más para darnos una idea, México hoy por hoy ocupa el 4º lugar en cuanto a recepción de remesas. Fueron 25,000 millones de dólares lo que recibió en 2015 y bueno, si lo comparamos con India, China y Filipinas, bueno, pues es una cantidad menor, pero aún así sigue siendo muy importante. Bueno, pero ahí también lo que tendrás que hacer es sacarlo per cápita, que es realmente comparable. Obviamente, pues India y estos países tienen tanta población que es complicado. Si lo sacas per cápita sería bastante competitivo, ¿eh? Claro. Y por último, las remesas por municipio en nuestro país. ¿Quiénes son los estados o ciudades que más reciben recursos? Tijuana, le sigue Puebla, Guadalajara en tercer lugar con 325 millones de remesas en el 2015. Morelia y Oaxaca son los principales receptores de remesas. Tema fundamental, las remesas han sido no solo un ingreso muy importante para nuestro país en un momento en el que el petróleo empezó a decrecer, en donde el motor o el gran motor de la economía mexicana era el sector de exportaciones, sino que aparte lo que nos dejan prácticamente todos los estudios es que genera mejores condiciones de combate a la desigualdad, este tipo de recursos, las remesas. Lo que hacen es llegar directamente a las familias, se multiplican, tienen efecto multiplicador sobre las comunidades. Entonces creo que es muy interesante ver todo lo que depende de la economía mexicana de este tipo de apoyos. Yo veo complicado el impuesto a este tipo de envíos porque tendría que ser un impuesto global, difícil de operar. También tú puedes de alguna forma responder con impuestos a la inversa, el dinero que va de aquí hacia Estados Unidos. Creo que sería un desastre. Va a encontrar Donald Trump otra forma de, yo diría como de vender que nos vendió el muro de alguna forma, ¿no? Para decirlo con claridad. O sea, que lo pagamos de alguna forma es porque va a ser muy complicado que encuentre una fórmula clara, es decir, que salga exactamente de nuestros bolsillos y, por cierto, que no lo pague el consumidor americano, que sería, ¿no? Ya el último golpe. Claro, ¿no? Y que cerrando un poco el círculo de los temas que hoy hemos expuesto aquí, pues veremos qué se dice mañana de cómo se va a financiar este muro, si van a hablar de seguridad en la frontera, a ver si abordan o no el tema del muro. Prometieron Enrique Peña Nieto y Donald Trump, cuando hablaron por teléfono, que no volver a decir públicamente nada del muro. Y yo creo, Belén, tampoco le quiero hacer aquí al Walter Mercado, pero creo que no va a haber mucho sobre el muro. Van a decir, no nos hemos puesto de acuerdo en ese tema y preferimos avanzar en el resto de los temas de la relación bilateral, ¿no? Muy bien, se nos agotó el tiempo de nuestro primer bloque. Vamos a la pausa, pero regresamos con otro gran tema, elecciones en Francia, Enrique. Con esto regresamos. Estamos de vuelta en Perspectivas. Belén, año electoral 2017 en el mundo, también en México. Sabemos que aquí siempre hay elecciones que comentar. Pero siempre nos las arreglamos para tener elecciones, ¿no? Siempre las arreglamos, ¿no? Creo que no ha habido ningún año que no haya. Entonces, bueno, gracias también por eso tenemos trabajo, entonces hay que decirlo. Oye, Belén, el asunto de Francia. Se está discutiendo mucho la elección en Francia, que es en abril, porque hay una candidata en específico, Marine Le Pen, que tiene un discurso muy similar al de Donald Trump. Pero aparte un discurso desde hace muchos años, no es un discurso nuevo, incluso viene desde su familia, papá, ¿no? Claro. Todo, exacto. Entonces, pues analizar ahorita con Laura Ibarra, nuestra especialista en temas europeos, que nos acompaña hoy. ¿Cómo estás, Laura? Muy buen gusto recibirla, doctora. Buenas noches. Al revés, muchas gracias por invitarme. Y gracias. Buenas noches a su público. A ver, han pasado muchas cosas en términos políticos. 2016 fue un año donde lo impensable pasó, desde Donald Trump hasta el Brexit, pasando por muchas votaciones que nos sorprendieron. ¿Cómo ves el asunto francés y si crees que una xenófoba, racista, ultraderechista como Marine Le Pen tiene posibilidades de llegar al Eliseo? Pues después del caso Trump, ya todo es posible.
Pero tal vez lo que valga la pena es explicarle un poco al auditorio cuál es el panorama político francés, como para darnos una idea de entrada. Bueno, primero habrá que entender que en Francia, como sucede en casi todos los países europeos, existían digo porque ya es pasado, dos grandes fuerzas políticas, como siempre, la derecha y la izquierda, y lo que estamos viendo es que hay prácticamente un derrumbe, se puede decir, de la fuerza que tenían estos dos grandes partidos y el surgimiento de nuevos partidos. El movimiento que encabeza efectivamente Marine Le Pen es un movimiento de ultraderecha con un partido que llamamos Frente Nacional, que no es nuevo, con un discurso muy semejante al de Trump. La idea es sacar prácticamente a Francia de la Unión Europea, porque primero, bueno, ella dice vamos a hacer un referéndum para ver si nos quedamos en la zona euro. Lo que llaman el Frexit. Sí, o sea, vamos a salirnos de aquí. También la idea de que si ella llega a la presidencia inmediatamente, Francia desconocería y se saldría del Tratado de Schengen, que es el que permite pues la libre circulación, y también políticas muy restrictivas en relación a los migrantes. O sea, un discurso muy semejante al de Donald Trump. Entonces, este es el Frente Nacional, la ultraderecha. Luego tenemos a la derecha, que ha postulado a un candidato, Fillon, que bueno, ganó un poco sorpresivamente, se esperaba que Sarkozy fuera el que llegara, pero Fillon casi inmediatamente, en los primeros días posteriores a su elección, su esposa cae en un escándalo conocido ahora, ella se llama Penélope, entonces como Penélope Gate. Y el escándalo es que él le dio a ella y a sus hijos unos puestos de trabajo que realmente nunca desempeñaron y por lo tanto, bueno, pues ahí está esa sospecha de corrupción. Algo muy sorpresivo aquí en México, ¿no? Eso, de esas cosas que no pasan aquí, pues, ¿no? Pues sorpresivo, sí, no, eso que no pasa aquí, pero en Francia pues sí es sorpresivo, claro, porque sobre todo porque es el partido de la derecha, es el partido que simboliza o que encarna los valores conservadores. Entonces, pues tenemos ahí a esta derecha con muy pocas posibilidades de ganar y con un mal candidato. Luego tenemos la izquierda. ¿Y qué es la izquierda? ¿No? Los socialistas. Pues efectivamente el gobierno francés, que está en la actualidad, es un gobierno socialista con un presidente Hollande que tiene el nivel más bajo que han tenido los presidentes franceses. Por decirlo rápido, anda en el 13%. Entonces también es lo conocido compitiendo muy bajo. Sí, es un nivel de popularidad muy bajo, y entonces un partido socialista que ha sacado un candidato que prácticamente ante el desgaste que tiene el gobierno apenas tiene posibilidades de hacer algo. Que es Benoît Hamon. Hamon. Y luego tenemos a un candidato independiente, que Emmanuel Macron, que saca un movimiento que en cierta medida ha tenido gran impacto y que es un movimiento sorpresivo. Este movimiento se llama En Marcha, que curiosamente En Marcha son las iniciales de su nombre, Emmanuel Macron. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una pérdida considerable de la fuerza política de los dos grandes partidos tradicionales y una fuerza considerable que están obteniendo estos dos partidos que pudiéramos considerarlo en una constelación política tradicional como marginales, aunque repito, no se trata de partidos marginales, sino viéndolo desde una perspectiva histórica. Entonces tenemos este movimiento de Marine Le Pen encontrando un apoyo considerable, sobre todo en las bases rurales, en los viejos, un poco este electorado un poco similar al de Trump, ¿verdad? Entonces esta es la constelación. Y lo interesante es que en la zona, y ahí también se parece a Trump, en la zona del norte de Francia, que por cierto es la zona que fue industrializada por mucho tiempo y que fue perdiendo a las empresas que se terminaron yendo a otras zonas de Europa u otras zonas del mundo y que por cierto en el pasado votaban a la izquierda. ¿Sí? Es un trasvase de votos muy interesante de la izquierda a la ultraderecha. Es que lo que está sucediendo, y esto no nomás en Francia, sino en toda Europa, es que la desaparición de los partidos comunistas está significando que el descontento, la desesperanza, la canalizan los partidos de ultraderecha. Entonces, ya no hay
Tal vez pudiéramos decir, un caso excepcional es el de España con Podemos, en donde la izquierda todavía capitaliza fuertemente el descontento social, pero en general lo que tenemos es esto, el descontento social en estos momentos lo está capitalizando la ultraderecha. Ahora, doctora, ¿qué posibilidades hay de una segunda vuelta? Y en esta segunda vuelta, ¿cómo se conformarían entonces los contrapesos para tratar de vencer a la hasta ahora favorita? Bueno, tal vez haya que explicar un poquito sobre qué es esto de la segunda vuelta, porque en México no la tenemos. O sea, lo que sucede es que en otros países es muy importante que un gobierno esté respaldado por la mayoría, y la mayoría quiere decir 50+1. Hay varias fórmulas políticas para encontrar este 50+1. Por ejemplo, una fórmula política es que si un partido, por ejemplo, tiene el 30% de los votos, forme coaliciones hasta lograr. A veces hay, por ejemplo, sistemas políticos en que no exigen el 50+1, pero hombre, el 48 o el 49, y con eso más o menos se puede gobernar. Y la otra solución para lograr mayorías es precisamente una segunda vuelta, en donde en la primera vuelta entran una cantidad considerable de partidos, y en la segunda vuelta entran solamente aquellos candidatos que obtuvieron el mayor número de votos. Entonces ya se reduce la segunda vuelta a dos. El calendario nos marca que la elección en Francia es el 23 de abril, es la elección, y en caso de que sea necesario, el 7 de mayo tendremos la segunda vuelta. Hasta ahorita las encuestas señalan que es muy probable que la elección la gane en la primera vuelta Marine Le Pen, pero en la segunda vuelta es muy poco probable que la mayoría de los franceses la vayan a apoyar, y entonces ahí el Frente Nacional no obtenga la presidencia. Pero bueno, todo es posible, y en política ya sabemos que las sorpresas pueden ser realidad. Fíjate que decías, Laura, de los partidos comunistas europeos. Si hay un país en donde sigue existiendo un partido comunista fuerte, es Francia, ¿no? Mélenchon tiene 10, 11, 12% que es rarísimo ya para los partidos eurocomunistas, sí. Pero ahí sí la izquierda está totalmente dividida en 2 o hasta en 3, porque los verdes también son un partido fuerte y no han logrado encontrar consensos para mandar un solo candidato. Sí, lo que ha sido terrible ha sido el desempeño de Hollande. Eso es lo que ha prácticamente dividido, y aparte ha desilusionado al electorado francés. Realmente, habrá que decirlo, es un presidente que termina realmente con resultados catastróficos. Lo terrible incluso es que en el 2016 ha publicado un libro que todos lo evaluaron como un suicidio político. Sí. O sea, en lugar de hacer estando en el Eliseo, como saca una serie de análisis que realmente eran inusuales, pero que todavía terminan por deteriorar más al partido. ¿Qué puede significar? Porque hay un claro giro a la derecha. Casi ninguna encuesta en Francia te dice que algún partido de izquierda se puede colar a la segunda vuelta. Ninguna, yo nunca he visto una. Incluso Benoît Hamon, que ganó también sorpresivamente, porque parecía que iba a ganar pues digamos, ¿cómo le puedo decir? Primer ministro o ministro del Interior en Francia, de origen, por cierto, español, Manuel Valls, parecía que era el que iba a ganar las internas de los socialistas. Al final ganó Hamon, que está a la izquierda, incluso promueve cosas como ingreso de bienestar para todos los ciudadanos, recuperar. ¿Qué puede significar el papel de Francia en Europa? El giro a la derecha, que está clarísimo desde aquel tiempo de Chirac. Creo que Chirac y el papá de Marín llegaron a una segunda vuelta. ¿Qué puede significar para Francia y su papel dentro de una Unión Europea que parece resquebrajarse? Pues en realidad los que nos preocupamos por la política europea realmente pocas veces hemos tenido un cuadro tan preocupante, sí, ¿no? Porque vemos lo que sucede en Francia, pero también vemos lo que sucede en Holanda, que también tiene elecciones en el 2017, sí. y también lo que sucede en Alemania. En Alemania también es un fenómeno interesante. O sea, en Alemania hay elecciones en el 2017 y hace aproximadamente 2 semanas la socialdemocracia elige como candidato a Martin Schulz, que viene de ser presidente del Parlamento Europeo. Es un excelente candidato. Algo curioso que se ha dado, que no se daba en Europa en general y sobre todo en Alemania, es que ha habido un ingreso notable de miembros al Partido de la Socialdemocracia. Sí. Y ahora Martin Schulz
En todas las encuestas está liderando la elección con un 50% de intención al voto frente a Angela Merkel que tiene un 35%. Entonces esto también se puede decir que es un shock desde una perspectiva que analiza a toda la Europa en su conjunto, porque Angela Merkel también se había visto, creo que acertadamente dentro de la política internacional, todavía como un pilar fuerte, como que ella representaba, ¿no? Sí, de la política europea, incluso su política, sus principales enemigos es su propio partido, porque su política no era una política conservadora, dura, ultra, o sea, derechista, sino al revés, abrió las puertas a los refugiados, sí. Y la política social también la mantuvo en márgenes que pudiéramos considerar propios de la socialdemocracia. Entonces, imaginar ahora una Europa sin Angela Merkel y tal vez con una fuerza considerable, aunque no gane las elecciones en Francia, pues realmente el rostro que nos muestra Europa es bastante preocupante. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, pues hay que recordar que Francia ha significado durante toda la historia este liderazgo político, en el sentido de que ha sido la impulsora del progreso, de la modernidad, de la ilustración, y verla caer ahora en este discurso derechista, de odio ultraconservador, realmente es pues realmente muy lamentable, ¿verdad? Creo que no va a caer al final, pero bueno. Sí, yo creo que tampoco, pero ya el hecho de que tenga esta fuerza, sí, ya es una situación lamentable, ¿no? Ya, gracias, doctora, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. No, nada, faltó Italia de todo el recorrido que nos ha hecho, doctora, que también está preocupante. Vamos al corte y seguimos con otro tema. Jalisco se encuentra junto a la Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Puebla, entre los 5 estados del país con el índice más alto en el delito de trata de personas por abuso sexual y trabajos forzados, señaló la organización internacional no gubernamental A21. Es un tema de peso y por la delicadeza del mismo hay poca cobertura especializada. Pamela Millar, representante de esta ONG en Jalisco, comentó que México está en el lugar 18 de esclavitud, pero hay organizaciones que lo ubican en el top 10 de trata de personas. En Jalisco, los 3 focos de turismo sexual son Guadalajara, Puerto Vallarta y la Riviera de Chapala. Bueno, todo un tema de la trata de personas y por eso hoy hemos querido abrir este espacio aquí en Perspectivas y qué mejor que hacerlo de la mano de 2 especialistas investigadoras en el tema, ambas de esta Casa de Estudios, la Universidad de Guadalajara. Saludamos a las maestras María Antonia Chávez. Bienvenida, maestra. Gracias. Ambas, decía, investigadoras del Departamento de Desarrollo Social de la Universidad de Guadalajara y la maestra María Rita Chávez. Bienvenida. Bien, gracias por invitarnos. Gracias por acompañarnos. Pues una primera situación, ¿no? Que nos haga una valoración de cómo está la trata de personas en México y en Jalisco. No sé quién quiere empezar. ¿Alguna de ustedes dos? Bien, si quieren yo les platico cómo está en el mundo y luego cómo eso vamos bajando. Y cómo eso nos repercute en los diferentes países, ¿no? Desafortunadamente la trata y el tráfico de personas ha sido uno de los problemas mucho más serios y relevantes a lo largo del tiempo y agudizado con el nuevo proceso neoliberal, ¿no? Hablar de la trata de personas es algo reciente en términos jurídicos, puesto que se hablaba de la trata de blancas, se hablaba del traslado de personas para trabajar, y no se notaba las condiciones de esclavitud en las cuales las personas estaban siendo tratadas. Y les digo reciente porque, bueno, ya la doctora Rita les hablará en términos jurídicos, a partir de cuando en México se empieza a hablar de la trata de personas ya orientadas a la identificación de los delitos, y es muy reciente. Sin embargo, es un problema que se encuentra presente en todos los países, y Latinoamérica es uno de los que se tiene todavía con un grado de agudización mucho más fuerte. Y bueno, Centroamérica y México, que son el tránsito de los flujos migratorios que tienen que ver también con la situación de la trata en todas las modalidades, pues nos toca casi como en el ombligo del problema, ¿no? México es destino, México es, exporta también sus propios
situaciones de trata, y esto hace que la situación se dé mucho más aguda, sobre todo porque la trata va unida con el flujo de migrantes. ¿Tenemos algunos datos, maestra? Por ejemplo, en el caso de México. Bien, mira, el dato duro creo que es poco significativo. O sea, claro que se habla... Para magnificar, dimensionar el problema del que estamos hablando. O sea, a nivel mundial se habla desde 20 millones a 16 millones y en la actualidad se ha multiplicado a casi a 30 millones en relación al problema de la esclavitud. O sea, la esclavitud. Sin embargo, día a día el dato se modifica y es muy difícil cuantificarlo porque en realidad no hay forma de tener un dato concreto. Claro. Sin embargo, lo que sí está identificado son todos los problemas asociados a la situación de la trata y el tráfico, y que uno de ellos es la desaparición de personas. Claro, el secuestro, ¿no? Y que de eso sí es algo que está como muy a la mano, donde todos nos damos cuenta que por lo menos en el grupo social en el que estamos enterados de alguna persona que ha sido secuestrada o que ha sido desaparecida, ¿no? Claro. Maestra, y en términos jurídicos, ¿nuestros marcos normativos realmente se han ido adaptando para poder enfrentar este problema? Mira, en México, a partir de 2007 surge la primera ley, la ley para atender el problema de la trata, que fue en Chiapas. Posteriormente se generaliza y empiezan los estados a crear sus propias leyes. Entre ellas principalmente fue el Distrito Federal, uno que bueno, ahora Ciudad de México, que hizo una muy buena ley. La de la Ciudad de México. Sí, la de la Ciudad de México. Pero se vio la necesidad de que tenía que crearse una ley general para poder que rigiera a todas las entidades federativas, y así fue. En el 2012 se creó la ley general para atender la prevención, la atención, la penalización y la protección de las víctimas relacionadas con los delitos de trata. Muchas veces nosotros, cuando hablamos de la trata, inmediatamente la identificamos con la explotación sexual. Sobre todo, y no es así. Hay 11 delitos de trata, y entre ellos es la prostitución, la pornografía o los delitos sexuales que les llaman, ¿verdad? Pero en realidad hay otros delitos que podemos decir que tienen casi la misma magnitud y sin embargo no los consideramos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, mira, en realidad son 11 delitos. Por ejemplo, está la adopción ilegal, la esclavitud, los matrimonios serviles, está la mendicidad forzada, vamos a decir, el tráfico de órganos, células humanas, está por ejemplo, la explotación sexual, la explotación laboral. O sea, son 11 delitos en los que el uso de menores en actividades delictivas, ¿sí? Entonces, creo yo que no nos hemos centrado solamente en lo sexual. No sé si tal vez por el morbo que implica o lo mediático que se maneja, ¿verdad? Pero creo que principalmente, por ejemplo, la explotación laboral, creo que, bueno, en explotación sexual creo que hay unas cifras que se manejan entre 500,000 gentes. Pero, sin embargo, en la explotación laboral llega hasta 2.000, 3 millones de personas. Doctora, aprovechando que he tocado ya el tema de la ley, sabemos que hay una iniciativa para reformar esta ley de trata, pero que está ahí en la congeladora. ¿Cuáles son algunas de las modificaciones que pretenden llevar a cabo con estas reformas? En primer lugar, que se pretende reconceptuar la tipificación de cada una de las definiciones, vamos a decir, de lo que es la trata, porque simplemente el concepto de trata está mal definido en la ley del 2012. Sí, se hizo una reforma en 2013, sin embargo, las reformas fueron, vamos a decir, se hizo mucho boom respecto a la reforma del 2013, cuando lo único que modificaron fue el artículo 42, que dice que a los indígenas les deben de hablar en su idioma. Eso fue toda la reforma que le hicieron en el 2013. Ahora sí pretenden hacerle, vamos a decir, una sacudida a la ley. Sin embargo, más bien va relacionada con yo le llamo la justicia penal y la justicia administrativa. Va más encaminada a la justicia administrativa, en hacer efectivo todos los programas relacionados a la prevención y a la protección de
del fenómeno en general de la trata. ¿Incrementar sanciones, por ejemplo? Fíjate que no veo yo que pretendan aumentar las sanciones. Por ejemplo, actualmente los que más sanciones son hasta 30 años de prisión y son en el caso de la esclavitud, la adopción ilegal. Pero con esta grave impunidad, pues, pero claro, yo siempre he dicho que la ley no va a resolver el problema. Prueba de ello es que en México existen solamente 19 leyes que se han homologado. Esto es un dato del 2013, que 19 leyes solamente se han homologado a la ley general. Sin embargo, todavía hay 6 estados que ni siquiera tienen ley. Entonces, y hay los demás estados, incluyendo la Ciudad de México, tienen sus propias leyes. Entonces, esa irregularidad propicia que el fenómeno se complique, porque los perpetradores se van buscando el lugar donde pueden ser más benignas o más facilidades para realizar sus actividades. Y no estoy hablando solamente de la trata de personas del punto de vista de la explotación sexual, de todas. ¿Es, maestra, el crimen organizado quien está detrás de esta trata de personas? Sí, por supuesto, está relacionado con el crimen organizado. Ahora, el crimen organizado no solamente tiene dentro de sus campos de acción el tráfico de drogas, el tráfico de armas, sino también el tráfico de personas, ¿no? Claro. Y entonces, aún dentro de las modalidades de la trata, como ya lo señalaba la doctora Rita, pues existen una serie de modalidades que van a utilizarse con todas las mediaciones delictivas que tienen que ver con ello, para propiciar este tipo de abusos y dejar a las personas en condiciones de vulnerabilidad extrema y violentando su propia dignidad, ¿no? Se me viene por intuición más que quien está más afectado en este problema es la mujer en específico. Si es así, o qué perfil de persona es sobre todo víctima de la trata de personas. Sí, claro, o sea, hay una sobredimensión de la vulnerabilidad de mujeres y de niñas y de niños, pero también lo hay de hombres. Sí. O sea, lo que pasa es que no se alcanza a visibilizar. Por ejemplo, dependiendo de qué países o de qué regiones, hay ciertas modalidades de trata que prevalecen. Por ejemplo, en Perú y en Bolivia y en México, la explotación laboral es una de las más fuertes. Y en ellas prevalecen también los hombres. Existen las mujeres, pero también hay un aumento de hombres. A lo mejor si nos vamos a la de explotación sexual, ahí sí hay una visibilidad del aumento de las mujeres en este tipo de modalidad. En el caso de los niños, por ejemplo, los niños para adopciones ilegales, pues ahí sí son niños y niñas, ¿no? Claro, bueno, es un asunto transversal, ¿no? No tiene nada que ver ni con edades ni con género. Vamos al corte, seguimos un bloque más hablando sobre trata de personas. El Seminario Multidisciplinario Internacional Trata y Tráfico de Personas se llevará a cabo en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, donde la abogada Ana Chávez Albornoz, miembro del capítulo argentino de Observa la Trata, participará por segunda ocasión. Además, compartirá un procedimiento para construir medidas que permitan determinar si el Estado cumple o no con los derechos humanos, en particular sobre la trata de personas, y con esto abonar a su erradicación. Por otro lado, Antonia Chávez, coordinadora en México del Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas, señala que el Seminario Internacional estudia las estrategias para alcanzar la justicia y frenar el comercio de personas en nuestro país y en América Latina. Estamos de regreso en Perspectivas, se nos está yendo el programa, muchísimos temas. Comenzamos ya hace un ratito platicando de la visita a México de Rex Tillerson y bueno, nos dice Rafael Hernández, al que mandamos un saludo. Dice, cierto, hace falta buenos acuerdos con Estados Unidos, pero con políticos tengo que meter ahí el que tenemos, lo dudo. Es decir, no veo muchas expectativas de que salga un gran acuerdo. Nuestros niveles de operación, o más bien quienes están al cargo de las operaciones, pues bueno, sí. Antes de entrar al seminario multidisciplinario que tienen, me gustaría
si tenemos algunos datos, si tenemos algunas historias, lo que nos quieran compartir. En el caso de Jalisco, en particular, ¿cómo estamos en Jalisco? Mira, yo antes de entrar porque no solamente es una situación local, es una situación nacional. Por ejemplo, llama la atención de que México ocupa el primer lugar en Latinoamérica sobre esclavitud y el 18 en el ranking mundial de esclavitud. O sea, a ese grado ya con eso ustedes consideran cómo han de estar en lo local. Por ejemplo, en lo local es muy difícil determinar la trata en cuanto a cuestión de explotación sexual, pero en cuanto a explotación laboral, de todos es conocido cómo se ha repercutido el problema de los migrantes, los campesinos migrantes en los valles de Jalisco, en los cuales hace poco, que será hace unos 2 años, identificaron los casos de explotación laboral. Y ¿saben lo que hizo el gobierno de Jalisco? Se supone que es un delito federal y se debió de haber actuado en ese sentido. Lo que les hizo es ponerles un camión para que se regresaran a sus comunidades. ¿Y no investigó nada? No investigó nada. Y sanciones menos. No, y deja eso, las sanciones, ¿sabe lo que les hizo a las agroindustrias? Les dijo, les vamos a donar dinero para apoyarlas a que pongan mejores albergues. Díganme, ¿cómo Increíble. Vamos a...? Por eso yo siempre digo... ¿Esto fue en esta administración? Sí, en esta de hecho, cuando Eduardo Almaguer estaba el que ahora es diputado. El que ahora es diputado federal, Zamora. El secretario general de gobierno. Era secretario. Sí, pero el secretario de Trabajo era Eduardo Almaguer en ese momento. Sí, que empezaron con esta estructura. Eso también, por ejemplo, ese tipo de explotación, ¿es también trata de personas? Claro que sí. Sí, es la explotación laboral. Hay que distinguir entre explotación laboral y esclavitud, o sea, o incumplimiento de la ley. Claro. Por ejemplo, yo cuestiono la ley general cuando dice que es trata de personas cuando a una persona no le pagan el salario correspondiente a su trabajo. Yo no lo considero como trata, eso es incumplimiento de una ley laboral. Explotación es cuando es verdaderamente se explota a una persona en la que no se le paga y en la que no se le reconoce sus derechos humanos, ¿verdad? Que es otra cosa distinta. Otra cosa. Claro. Así es. María Antonia Chávez, usted decía al principio que este es un fenómeno vinculado también al de las desapariciones. ¿Podría ampliar un poquito sobre esto? Sí, de hecho, la desaparición forzada en México ha estado en notable aumento. Sin embargo, no se hacen las investigaciones precisas como para uno poder determinar si esos procesos de desaparición pudieran estar relacionados con gente que va a ser utilizada en modalidades de trata, porque ni siquiera se buscan dentro de esa línea. Y por otro lado, creo que si bien es cierto, en México existe la ley y está actualizada y que tiene a lo mejor algunos elementos que puedan dar pistas para llegar al acceso a la justicia en el tema de trata y tráfico de personas, en realidad en los estados ni siquiera la reconocen. O sea, nosotros que hicimos un trabajo de investigación en Jalisco, de hecho, no hay casos reportados como trata de personas. No hay casos. No hay casos que no reportados. quiere decir que no existan, no, simplemente no están identificados como tales. Y por ahí... ¿Cómo lo registra el Ministerio Público, entonces, por ejemplo? Ajá. ¿Lo registra como desapariciones o como qué? Están registrados como otro tipo de delitos, pero no directamente como trata. E incluso en el informe que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2014-2015, no aparece Jalisco con 0 casos. Entonces, si uno lee este tipo de informes, por eso te digo que los números, o sea, en realidad no nos dicen nada, no dicen nada. Porque si se omite el dato, no significa que no esté apareciendo, sino qué pasa porque no se da el dato y luego que no se identifica como tal. En algunos otros estados donde aparece el dato, supongamos 2, 4, 5, 6 casos, tampoco dice de qué tipo de modalidad. Entonces, no existe la apropiación de la normatividad como para poder ejercerla. Entonces, si las personas que se dedican a la identificación de este tipo de delitos no tienen los elementos jurídicos para identificarlos,
Entonces, difícilmente nosotros vamos a poder tener un avance en materia de acceso a la justicia. Y ya ni aspirar o soñar con tener una agencia especializada, como poco a poco lo ha conseguido, por ejemplo, el caso de los feminicidios, ¿no? Que me parece que son fenómenos muy similares, que anteriormente no se reconocían y entonces todo iba a una misma bolsa, lo que hacía más complicado investigar con precisión qué ocurría, ¿no? Claro, y que de hecho están relacionados. O sea, cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando también de trata de personas. Y de trata de personas en todas las modalidades, con esta orientación de las modalidades de violencia de género, ¿no? Simplemente el caso de Sonora, por ejemplo, de los niños que fueron dados en adopción ilegal, claro, y que de pronto tampoco se había hecho caso, ¿no?, al asunto, y que estuvieron implicadas las autoridades en el manejo de estos niños. Maestra, de explotación sexual, por ejemplo, de niñas o mujeres que digamos, son presas de trata de personas y que se van de México, ¿a dónde van? Tenemos lugares, digamos, mapeados, decimos, las niñas mexicanas se las llevan a Europa, a Norteamérica, ¿o es también complicado saber eso? No, sí hay incluso rutas, mapas de por dónde se mueven. Incluso si tienen interés, nosotros publicamos una revista que se llama Isaya, y el número 6 justamente se da específicamente sobre la situación de trata de personas, que justamente las publicaciones fueron tomadas de lo que yo les mencionaba hace un rato, de los trabajos que se presentaron en un simposio sobre trata en el Consejo Europeo de Estudios sobre Latinoamérica, en Oporto, que lo organizamos nosotros desde la Universidad de Guadalajara, y por primera vez se discutía este tema en este congreso. Y entonces ahí se tienen desde las rutas, los desplazamientos, obviamente las niñas y las mujeres mexicanas terminan en Europa, terminan en Colombia, terminan en Estados Unidos, simplemente el caso tan conocido de Tlaxcala, ¿no? Sí. Este lugar específico que traslada las chicas aledañas a la población de Tenancingo a Estados Unidos, a Nueva York. Es un tema por demás conocido, vas ahí, ¿no? Lo saben y te lo dicen. Ajá, y totalmente transparente, ¿no? Entonces, creo que nuestra realidad pues es muy, muy clara. Sin embargo, no hay intenciones de visibilizarla, ni siquiera en el Estado, ni siquiera en Guadalajara, porque nadie se asoma a los centros donde se ofrecen los servicios sexuales de mujeres a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Doctora, que lo decíamos un poco en el corte, son de estos temas que a las autoridades no les gustan y entonces mejor esconderlos debajo de la alfombra, no hablar, no pasa nada, y entre menos abordemos el tema mejor, lo cual es tristísimo. Bueno, ya si nos vamos desde el punto de vista judicial, vamos a decir, hay datos que son reportados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque ella sí puede intervenir directamente solicitándoles información, pero nosotros como investigadores no tenemos acceso. En el informe del 2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que del 2012 al 2015, fíjense nomás, 1,111 denuncias se fueron diluyendo en la averiguación previa y quedaron solamente 225 sentencias. De esas no se sabe de qué tipo de sentencia es. 80% impunes. No sé si absolutorias o condenatorias, claro. O de qué tipo de qué modalidad. Y en el 2013, de 1,000 y tantas denuncias, apenas 93 sentencias. Díganme la magnitud. ¿Cómo es posible que esté un fenómeno así y que las autoridades judiciales solamente hagan su trabajo de esa manera? Y tiene una justificación, o sea, tiene una fundamentación. En primer lugar, existe la corrupción, claro, la impunidad, la complejidad jurídica en la que se maneja este problema, en el que hay estados que tienen leyes, otros que no tienen, los delitos conexos, eso es lo que comentábamos, que la mayoría cuando sentencian por un abuso sexual en vez de una trata, entonces el abuso sexual tiene menos penalidad. O el MP que dice, pues que sí, está entonces metida en temas. Mira, fue un abuso sexual, no fue trata, y sales bajo fianza, mientras que la trata es delito grave.
Entonces, por lo que entiendo, maestra, si bien la impunidad, el tener el mejor marco normativo del mundo no nos asegura nada, lo mejor sería ir hacia una ley nacional que evite que esos resquicios entre estados y municipios permitan al crimen organizado actuar. Pero con el más hecho es que soltura. existe una ley general de aplicación. Pero dices que muchas veces en los estados y todo se contradice. Pero el problema está que no todos los estados se han armonizado a esa ley. ¿Jalisco sí? Jalisco sí, sin embargo, ¿cómo les diré? Lo que pasa es que muchos estados no quieren armonizarse a la ley general porque prefieren su ley porque está mejor. Eso dicen ellos. Eso dicen. Por ejemplo, la de Sonora, sinceramente, yo la vi mejor. O sea, la de Sonora, que la general. O sea, y además no lo hacen porque entonces ellos dicen, bueno, no nos comprometemos a seguir las mismas reglas. Tremendo. Maestras, muchísimas gracias por habernos acompañado. El tema evidentemente no se agota. Ya tendremos oportunidad de qué hablar. Preocupante tantos temas, no hay números, no hay datos, Claro. no hay investigaciones, es increíble. Pero sobre todo Una también sombra. informar a nuestra audiencia cómo podemos prevenir ser víctimas de trata y también cómo estos sujetos someten. Y no estamos hablando solamente del sometimiento sexual que ya hablan ustedes, sino laboral, que también es gravísimo, y otros aspectos. Gracias. Muchísimas gracias a ambas. Gracias por haber estado aquí. Gracias, Enrique. Nos Hasta vemos el el viernes. próximo viernes. Buenas noches.